¿Por qué la pandemia parece estar sacando lo peor de nosotros? En la actualidad, la pandemia del COVID-19 nos ha polarizado tanto que parece que nos estamos comiendo los unos a los otros. Conversamos sobre lo peor de nosotros entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos, una conversación que regularmente tenemos sobre temas de actualidad y que vemos desde una perspectiva cristiana, junto a Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García. Y te invitamos a suscribirte a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Hoy conversamos sobre lo peor de nosotros. En un pasado relativamente reciente, la tragedia nacional podía ser una oportunidad para la unidad, el esfuerzo coordinado, la solidaridad. En el último año, la adversidad que a todo nivel nos ha traído la pandemia del COVID-19 nos ha polarizado políticamente, ha demonizado al que no piensa como nosotros, ha dado paso al extremismo y al ridículo y la burla incluso de los que sufren. ¿Qué ha cambiado en nuestra sociedad que hace que ante la crisis saquemos lo peor de nosotros? Bueno, justamente lo peor de nosotros es también el título de un artículo de opinión que aparece en la revista norteamericana The Reform Journal, que sirve de base para nuestra conversación entre amigos. En ese artículo, el autor, Scott Hesse, profesor del Calvin Theological Seminary, se pregunta algo que quizás Guillermo y Elsa debemos preguntarnos nosotros en el día de hoy. ¿Qué nos está pasando? Es muy interesante este artículo hablando específicamente de la pandemia que nos afecta, esta crisis sanitaria que nos tiene a todos confinados en nuestros hogares desde hace ya 8 meses. Dice que él no entiende cómo esta pandemia ha polarizado el pensamiento de las personas. Dice, ¿por qué esto no nos ha unido? ¿Cómo se politizó tanto el uso de una máscara? Como familia pertenecemos a una congregación en donde se han tomado en serio las decisiones de las autoridades de restringir, primero, el uso de los templos, ¿no? No podíamos hacerlo, había que participar de un televideo para poder participar de las congregaciones y su vida religiosa. Pero además de eso, cuando se autorizó un número de personas, se cuentan, hoy día se cuentan máximo de 50 a 40 personas, y los ancianos tienen que primero recibir una solicitud de quién quiera ir para hacer una especie como de sorteo. Entonces, esto que parece una cuestión de persecución, es una cuestión de sentido común. Yo lo encuentro así hoy día, pero la gente hoy día está pensando de una manera distinta. Sí, parece ser que el cuerpo de Cristo, las comunidades de fe se han fragmentado, ya no en diferencias denominacionales, en diferencias que se puedan tener a nivel teológico, pero se está fragmentando ya a nivel social. Como que hemos dejado de tener un- una columna vertebral, ¿no? Como comunidad de fe. Siento que ahora las percepciones en cuanto a lo que vemos en las noticias, a la información y cómo la digerimos y de qué lado nos presentamos políticamente, cuáles son nuestras preferencias o nuestras creencias, está afectando cómo nos debemos de comportar y cómo debemos de actuar como comunidad de fe, en vez de estar separados y el hacer el bien como cristianos, el hacer el bien hacia el más necesitado, hacia el débil, está ahora siendo cuestionado también por nosotros mismos. Es algo de verdad que es difícil de Y comprender. creo que hay que mencionar, Guillermo y Elsa, que en la tradición cristiana no solamente ha habido espacio para la disidencia, pero a veces no la hemos manejado bien y hemos calificado al que no piensa como nosotros de hereje, y ha habido concilios donde los honorables obispos incluso han llegado a las manos y se han liado a golpes. Es decir, es parte de un trasfondo histórico que está ahí, donde muchas veces no hemos sido capaces de solucionar nuestras diferencias de opinión, diferencias teológicas, diferencias litúrgicas, y mucho de eso continúa hasta la fecha. El problema aquí que apunta el artículo es que normalmente ante una tragedia y que nos llega, como el caso de la pandemia, en otros tiempos hubiéramos reaccionado de otra manera, hubiéramos encontrado que esta amenaza era tan grande que podíamos poner al margen otras diferencias, otras cuestiones, y unirnos en solidaridad y en trabajo común y conjunto y en un sentimiento común de alguna manera. Y ahora eso no se produce. Es decir, la tragedia se acrecienta justamente
por nuestra incapacidad de llevarnos bien los unos con los otros. Esa parece ser la clave, ¿no? La incapacidad del ser humano de aceptar a los demás y de que nos acepten, por ejemplo, que es la base de la convivencia. Pero ahora, como lo dice Elsa, probablemente la cuestión política, las ideologías se han metido de tal manera en el actuar de las personas que nos hacen ponernos a un lado o al otro, o nos ponen a un lado o al otro de esta ecuación. Dice este artículo, citando a Philip Yancey, que escribió o ha escrito varios libros, dice que Cristo ha sido crucificado de dos maneras. Primero, literalmente en esa cruz de madera en el Gólgota, pero Cristo ha sido recrucificado repetidamente en la historia en la cruz de lo mal que se ha comportado su iglesia. La primera y verdadera cruz dio vida. Me temo que esta segunda cruz y sus instancias más recientes en los Estados Unidos solo conducirán a la muerte. Y en realidad yo creo que está refiriendo específicamente a cómo vamos a reaccionar los que nos congregamos, los que formamos parte de una iglesia, una congregación de fe, cómo nos vamos a comportar después que esta epidemia pase y que volvamos a lo que podríamos llamar, entre comillas, a una vida normal. La cuestión es difícil de resolver porque estamos hablando ya de una manera de pensar que, en mi opinión, ha tenido ya generaciones de haberse estado inculcando de cierta manera, ¿no? En otros países, por lo general, vemos la separación de iglesia y Estado, donde, por lo menos desde los púlpitos pequeños o medianos que he visitado, el pastor no está tomando un papel que va siempre de un lado de la política, sino que son más universales en cuanto a recordar los valores de los cristianos, las posiciones cristianas de siempre alimentar al hambriento, de darle cobija al que tiene frío, de ayudar al enfermo. Y todo esto empieza a separarse de la política y de cierta manera a perforarla, ¿no? A atravesarla y también incluso a ponerse encima de ella a la hora de que el cristiano se remanga la camisa, ¿verdad? Y toma el pan y se lo lleva al enfermo, esté contagiado o no. Y ahora no estamos viendo nosotros eso. Y ahí es donde está el problema, porque a lo largo de la historia de la Iglesia, lo que hemos visto es que el mensaje del Evangelio llega a una sociedad para redimirla. No importa si esa sociedad sea totalitaria marxista o totalitaria fascista, si sea una democracia capitalista o una monarquía constitucional o cualquier otra forma de Estado que una nación pueda adoptar. Que el Evangelio de alguna manera viene a establecer un mensaje profético que fuerza el replanteamiento de cómo hacemos las cosas en busca de redimir verdaderamente a los individuos y a esa sociedad. Y sin embargo, eso ahora parece que ha desaparecido, que de alguna manera dentro del seno de la Iglesia estamos teniendo las mismas divisiones que experimentamos a nivel político-social fuera de la Iglesia. No existe una división muy clara en cuanto a cómo vivimos nuestra fe en la Iglesia, voy a ponerlo en forma muy gráfica, los domingos, ¿verdad? A cómo vivimos nuestra fe de lunes a sábado, por ejemplo. Porque en realidad hemos hecho una división que es arbitraria, pero que se ha dado en los últimos años, o yo diría últimos siglos si se quiere, en donde la convivencia congregacional en una manifestación de fe es una cuestión muy emocional, muy espiritual, pero que no tiene nada que ver con la vida real. Esa es la división que nosotros hemos hecho arbitrariamente. No es una cuestión que se encuentra en la Biblia. En la Biblia lo que encontramos, en el caso de los creyentes, es una acción directa para que el cristiano, el creyente, actúe en la iglesia y fuera de la iglesia de la misma manera, proveyendo para las necesidades de los suyos, proveyendo para las necesidades de los que están incluso fuera de la iglesia, no solamente de los creyentes, pero de los que no creen en nada y que tienen necesidades. También la iglesia debe proveer de lo que pueda para ellos. Esta división comenzó probablemente hace un siglo y se ha mantenido hasta ahora haciendo esta diferencia entre lo que sería la predicación del Evangelio para la salvación de las almas y la acción social, que tiene que ver con asistencia a las necesidades de las personas, siempre en nombre de una fe, siempre en nombre de una causa que va más allá de la cuestión política o incluso religiosa. Y tú nos estás diciendo, Guillermo, que eso sucede porque
la fe cristiana se ha convertido en un posicionamiento de carácter emocional y simbólico y no realmente en el estilo de vida a la forma de Jesús que debiera ser. Hemos caído en ese simbolismo, lamentablemente. Creo que tienes razón, Guillermo. Creo que es una manera superficial, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque estamos viviendo nuestra fe muy racionalmente y estamos, siento que muchas veces haciendo lo contrario de lo que se nos dice que no hagamos, ¿no? Cuando tenemos pastores que nos enseñan la palabra de Dios sistemáticamente, ¿no? De que no pongamos nuestros sentimientos y nuestro pensamiento en lo que está diciendo la palabra, sino que está diciendo realmente la palabra de Dios para entonces cambiarlo y ponerlo en nuestras vidas, ¿no? De que estamos justificando de cierta manera nuestras actitudes, de frenarnos en cuanto a lo que debemos hacer, de cómo debemos actuar, de cómo debemos hablar, ¿no? Y no estamos representando realmente el fruto del Espíritu, ya ni siquiera dentro de nuestra propia iglesia, dentro de nuestra propia comunidad de fe. Estamos fallando a diestra y siniestra y creo que es un momento donde debemos de recapacitar ¿Y seriamente. no será esa falla resultado de una actitud de idolatría? Es decir, los valores del reino las hemos reemplazado por la supremacía del bienestar, ya sea que el bienestar sea definido con actitudes políticas progresistas o con actitudes políticas conservadoras, pero es la manera en la que yo entiendo mi propio bienestar. Y eso se ha convertido en mi bandera, en mi meta. ¿No será parte de un problema de idolatría, de que hemos sustituido estos principios de Dios, esta manera de entender la vida que Dios nos da, estos valores del reino, por lo que a mí me conviene? Ya sea que yo lo entienda desde un punto de vista políticamente progresista o desde un punto de vista políticamente conservador. Creo que tienes razón, pero no solamente es una política, una creencia, una prioridad de nuestro bienestar, sino también el de que nosotros nos consideramos que siempre estamos en lo correcto. Y no hay nada que nos pueda persuadir que tal vez estemos equivocados. Siento que hemos llegado a ese momento. Hemos llegado a ese momento y lamentablemente no existe una solución humana para eso, porque lo dijo Unamuno hace ya varias décadas o quizás un siglo atrás. Dijo, en mi mundo soy yo y mis circunstancias, y nosotros somos personas que consideramos que nuestra opinión no solamente es fundamental, es la opinión, pero nos cuesta mucho ponernos debajo de una autoridad mayor, como puede ser una revelación que nosotros pensamos que es divina y que nos dice lo que está bien y lo que está mal y cómo deberíamos actuar. Ese es el problema que tenemos los seres humanos desde antiguo hasta ahora. Y de todo corazón estamos de acuerdo contigo, Guillermo, de que la solución no es humana y quizás es un reencuentro con Dios de una manera radical, permitiendo que Él defina nuestra realidad, nuestras circunstancias y nuestras metas, lo que necesitamos primero como iglesia, que es donde hemos centrado nuestra atención en el día de hoy, y por supuesto después con un mensaje profético a la sociedad. Y quisiéramos animarte a que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes saber tu opinión visitando nuestra página de internet radiomoody.org o también poniéndote en contacto con nosotros en Twitter. En Twitter nos puedes encontrar como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado, esperamos que te suscribas a nuestro podcast, que puedes encontrar en las principales plataformas de podcast, y que volvamos a encontrarte en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.